Ikigai Kouji con Henry Martínez. Esta historia comienza con algo muy puntual y, y son cosas que hoy dan risa, pero que en su momento tal vez no. Un profesor me contó esta historia diciendo que en algún momento durante el desarrollo de una asignatura, mm, dos estudiantes no fueron. Entonces, el parcial era escrito, era largo y aparte era que fue tanto que para llegar a un consenso con los estudiantes, mm, lo dejó por parejas. Estos dos estudiantes que no fueron al parcial aparecieron como a la semana con excusas diferentes, para que se lo dejaran presentar. El profesor no sabía qué hacer, porque al tener, digamos que consideración con uno, tendría que tener consideración con los demás. Y al revisar y darse cuenta que solo fueron ellos dos quienes no presentaron el parcial, optó por darles, durante esa semana como largas, vamos a revisar. Hizo un experimento social. Comenzó a ver cuáles eran las excusas. Es que fue que me enfermé, la moto no me prendió, el Transmilenio, el transporte, el día, la noche, bueno, una cantidad de excusas que al final, pues son digamos que la manera de evadir la responsabilidad, pero también puede que sí realmente ocurra, porque pues estamos en el mundo, somos seres humanos y realmente puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que ya en otros talleres y en otros momentos a lo largo del semestre, ellos no habían pues mostrado ningún interés, no iban a clase, tenían excusas, digamos que era algo recurrente. Para eso el profesor comenzó a decirle, bueno, tranquilos que el parcial inicial tenía 50 puntos. Eh, Ahí comenzó a utilizar algunos componentes como, no, esto hay 50 razones para solucionarlo. Y cada vez que los veía, resulta pues que el profesor asumía que ellos siquiera habían preguntado cómo había sido el parcial, qué era el parcial, cuántas preguntas, todo como para pues que se les mantuviese como las mismas condiciones. Y se encontraba el uno y le decía, ay, profe, el parcial, tranquilo que eso hay 50 maneras de solucionarlo. Y así durante toda la semana, lunes, miércoles, ya el jueves cansado llegó, les digo, bueno muchachos, la mañana viernes, en la hora de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, los espero en la oficina para que presenten el parcial. Lleven una hoja de examen. Uy, profe, pero no sé qué, pero suave, pero no, tranquilo muchachos, no hay ningún problema. Vamos a eso hay 50 maneras de solucionarlo. 50, 50 maneras diferentes de solucionarlo, era que decía el profesor. Y estos estudiantes, pues, bueno, jajajaja, se reían, parecía que era jocoso y se fueron. Al otro día llegaron al parcial, sus hojas de examen, en efecto, pues, como había sido en parejas, el profesor los dejó presentar el parcial en parejas. Ellos presentaron el parcial en parejas, o sea, llenaron sus hojitas, su hoja de examen, con las preguntas, ni siquiera se percataron de que efectivamente eran 50 preguntas las del parcial. O sea que habían 50 maneras diferentes de solucionarlo, hacía referencia a las 50 preguntas del parcial, lo que ellos no tuvieron en cuenta durante la semana ni nada, sino se les fueron codificando la cabeza a través de la manera como ellos pensaron o piensan o seguir. Ojalá espero que la lección les haya ayudado. El profesor dice que no podía de la risa en ese momento, a pesar de que mantuvo su posición. No, pues yo estaba serio y estaba un poco, pues tenía que estar molesto porque no era gracioso, pero yo sabía que, que esto iba a pasar, que no sé qué. Pues yo escuchaba al profe y me decía, entonces el profesor me dijo, cuéntese esta historia. Y pues estos manes cogieron en la hoja de examen, entregaron el parcial, listo, el profesor abre el parcial y cuando diga el parcial, abrió el parcial y había un billete de 50,000 pesos dentro del parcial. Ellos pensaron que el profesor se refería a 50 maneras, porque como en algunos contextos dirían, no, pero eso hay 50,000 maneras de solucionarlo. 50,000 maneras de solucionarlo. Lo he escuchado de muchos amigos, muchos en espacios jocosos, para referirse a cómo transar la ley o irrumpir la ley o corromperse a través de alguna acción. Nada, pues me pareció muy jocosa esta historia. El profesor en su momento estuvo muy molesto.
Estaba claro, obviamente, y les simplemente me dijo que les había dicho, muchachos, creo que ustedes se confundieron, yo no soy un agente de tránsito. Les devolvió el parcial y se fue. Nunca más se volvió a hablar del tema. Obviamente ellos perdieron, tuvieron que ver la materia el semestre siguiente con el mismo profesor y pues ya asistir a clase, entregar los trabajos y no perderse por nada del mundo el parcial final porque ya no habían 50 maneras diferentes de solucionarlo. Esto va a ser así, va a ser historias de profes, cosas, si ustedes son profes, como yo, y les ha pasado cositas y quieren compartirlas, me dicen, nos tomamos un tinto, o bueno, tenemos que estar así, de manera virtual, nos tomamos cada uno un tintico y vamos compartiendo, me cuentan la historia, yo busco la manera de darle como la visibilidad siempre desde el anonimato y el respeto a este tipo de cosas. Más allá, lo que queremos es dejar un saldo pedagógico y un componente social para que no se repitan estas cosas. Esta historia es patrocinada por AD Sports, tienda de implementos deportivos, uniformes, medias de alta calidad en Bucaramanga, Colombia.